Mi nombre es Daniela García Torres, soy colombiana. Buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo story time. Hoy vamos a hablar de las dos escenas que acabo de subir y los voy a contextualizar un poco con lo que va a pasar en estos momentos en mi canal. El miércoles me enteré que el 16 de julio se estrena Pedrinchi y por eso yo quería tener todo listo, ya todo subido, todo mi proceso para llegar a tiempo a Pedro el Escamoso y lo quería ir alternando con todo mi otro contenido. Resulta que son muchas escenas las que tengo por mostrarles y quiero subir cronológicamente. Ya me hice un salto cronológico pequeño porque haciendo estos videos fue que me di cuenta de que primero hice estas dos escenas y luego sí hice la serie de Entre Sombras. Fue ahí un salto, lo bueno es que me va a quedar todo lo de la escuela pegado. Entonces, a partir de estos videos voy a estar alternando entre todas mis escenas que hice en la central de cine con la Fórmula 1. Ya después les sigo subiendo todo lo de viajes, vlogs y demás. Digamos que verano va a ser única y exclusivamente dedicado al lado actoral y a la Fórmula 1. De pronto meteré alguna que otra cosita de fútbol por la Euro, por la Copa América, por el Mundial Femenino Sub-20, por los Olímpicos, pero principalmente va a estar con actuación y fútbol. Estas dos escenas que acaban de ver fueron las que hice cuando entré, bueno, por aquí les dejo los links de las escenas por si no han visto los videos anteriores. Las hice en el semestral. Cuando apliqué a la central de cine ya no había cupo para el máster, entonces entré al semestral, que es prácticamente lo mismo que se ve en el máster, pero en 6 meses y no con todas las clases, pues porque Y se comienza con estos dos ejercicios igual que en el máster. Bueno, realmente el del espejo es el primero, no, el del espejo en el máster es el segundo, el primero es otro que ya después verán, y el de la escena es como el tercero, cuarto. No me acuerdo como el tercero, sí, el tercero. Siempre hay dos escenas diferentes y te dividen al grupo en dos y unos hacen una escena y otros hacíamos otra escena. La del espejo, si ustedes ven, yo me acababa de... No me lo alcancé a romper, pero bueno, lo que me pasó en el dedo ese año, para los que se acuerden. Y pues bueno, yo en esa época mi juez estaba on fire y yo me juzgaba un montón y me cuestionaba todo, pero con la actuación siempre me ha pasado que antes mi juez era como hable, diciéndome no eres capaz, no eres suficiente, ¿qué haces haciendo esto? Lo vas a hacer mal, pero a mí me decían acción y era como que todo se paraba en mi cabeza y yo conectaba. La mayoría de veces, otras veces mi juez seguía hable ahí adentro. Decían corte y empezaba, lo hiciste mal, no. Y obviamente también ese hilito durante la actuación que tienes que ser consciente tú como actriz de lo técnico. Pero como que el 90% está entregado al personaje y pues un 10, un 5 están entregados como a la parte técnica y a tal. Y eso me pasaba, o sea, decían acción y a mí la cabeza me quedaba en blanco, tipo de mis pensamientos y de la cabeza. Y eso me pasó con esa escena. Cuando lo hablamos ya después, todos decían, no, es que a mí me daban la noticia que se moría alguien, que Yo no lo quise poner tan trágico, sino que yo pensé en un accidente grave, pero no tan grave, como para que se viera el cambio, porque en ese momento yo no había empezado a trabajar el bloqueo que tenía con llorar en escena y otras cosas. Entonces dije, yo quiero empezar suave y como que para mí este semestral iba a ser la oportunidad como de soltar muchas cosas, o eso quería, pero estaba a toda. Empiezo yo el semestral, hago este ejercicio del espejo, luego hago la escena y la escena me conflictúa un montón porque para mí escenas de relaciones sentimentales tipo con novia o con novio me cuestan y me cuestan un poco más con una mujer. Y como que yo decía, buah, y yo lo único que quería era que no me toque dar un beso, porque a mí esos temas como que todavía me bloqueaban un montón en ese momento. O sea, yo era como,
Afortunadamente pues la escena no requería como que te tuvieras que dar un beso, un pico en escena, entonces fue como, bueno, piloteable. Y obviamente pues nada, yo, por ejemplo, en esa escena me di cuenta que yo tengo un tic y que de este lado hago mucho así, como... Y de hecho la profesora me dijo, bien la escena, pero hay que corregir que no todo sea como con cara de... Entonces eso lo estoy trabajando un montón, que esto no se me suba un montón. Y nada, pues yo estaba ahí, no estaba en ese momento que yo no confiaba en mí, pero o sea, sí, normalmente no lo hacía, en esa época menos, me acaban de dar uno en un casting y llega la noticia de que me tengo que volver a Colombia. Porque ya me habían negado la primera renovación y cuando hicimos como lo volvimos a enviar, también me lo negaron. Entonces a mí me avisan a principios de febrero, te lo negaron, tienes que ir a pedirlo desde Colombia, porque se habían mandado mal unos papeles. Y ahí fue lo que pasó, que les conté en el video pasado del Storytime. Si no lo han visto, también les dejo el link por aquí, que me fui a Colombia a hacer toda la renovación desde allá y todo salió súper rápido. O sea, es que todo se alineó para que yo me fuera a Colombia. Se consiguió el cupo que me reemplazara a mí y por ende después ese año, después 2022-23, pude hacer el máster completo, el año completo del máster, conocer a gente maravillosa. Unos amigos se fueron a vivir a mi apartamento, entonces los boletos salieron con descuento, entonces como que todo se alineó y yo emocionalmente sentía que si yo hacía ese semestral no iba a estar preparada como para soltar todo, porque es que me daba, o sea, no me daba el cuerpo para levantarme e ir a clase, era muy, muy, muy fuerte, yo estaba como... Y como que era un bucle en mi cabeza, no salía de ahí, yo me cuestionaba un montón si era por el lado de la actuación, bueno, caótico. Y yo iba a las clases de teatro, las del Centro del Actor, y también era como que, me costaba un montón levantarme, pero ya estando allá como que me despejaba y soltaba un montón. Pero en definitiva, en las del Centro del Actor también me ayudaron y me aplazaron como los 6 meses que me quedaban de clases. O sea, todo se alineó para que yo me fuera a Colombia y por eso hice este corto, este story time en estas 2 escenas. Y siento que ahora viéndolas y editadas, siento que hay un salto gigante entre estas 2 escenas, luego entre sombras y luego lo que hice en el máster completo ya cuando volví a España después de haber ido a Colombia a hacer todos los papeles en el 2022. Entonces siento que todo pasa de la mejor manera y como tiene que pasar para que tú aprendas, para que tú sueltes, para que tú sanes y para que tú vivas tu mejor momento en el lugar indicado, con las personas indicadas. Yo agradezco las personas con las que tuve contacto, pero yo ni siquiera me quedaba ni hacía como vida social, sino que yo literalmente iba a clase como porque me tocaba y no me estaban obligando, sino era como que mi cuerpo me hacía ir a clase aunque mi mente no quisiera, lo cual agradezco y le agradezco un montón a mi cuerpo porque es muy sabio y sabe dónde tienes que estar cuando tienes como un bucle en tu cabeza que te dice no sirves, no lo hagas, no lo intentes, no vas a poder, vas a fallar. Y es como la importancia de aprender a controlar la mente. Y también veo el crecimiento en el no juzgarme tanto previo y post escena, como poder tener ese ojo crítico pero no machacarme, que era lo que me pasaba en estas 2 escenas, lo que me pasó un poco en Entre Sombras y lo que pude soltar en el máster, pero pues eso se los iré contando con el proceso completo. Fue muy bonito que ese principio de semestre, del semestral lo empezara con Carmen y el máster también, porque pues fue como, ok, como si retomara el proceso. Y fueron 2 escenas que, sobre todo la del espejo, como que también te dice como esta es la realidad que muchas veces tienen que vivir la gente. Y no solo hablo de los actores, que sí, si algo le pasa a un actor, pues algún familiar de un actor y el actor tiene función ya, pues prácticamente le toca hacer la función y después salir corriendo para donde esté la persona.
Pero ¿qué le pasa a la gente? Muchas veces nos pasan cosas y tenemos que seguir en ese momento así no queramos y ya después afrontar lo otro. Pero creo que esa escena del espejo representa muy bien la frase que se suele escuchar en este medio de The Show Must Go On. Y fue una escena muy bonita, la verdad me la disfruté un montón. La del espejo, la otra me costó mucho más, pero también fui muy consciente técnicamente de la importancia de cuando dejas un objeto no hacer ruido extra, de los movimientos parásitos, de aprender lo de los gestos, como entender la importancia de que cada cosa que hagas enfrente de una cámara habla un montón. Entonces esas escenas me sirvieron mucho como para entender, sobre todo la segunda, la parte técnica. Si corro una silla no la voy a arrastrar, la tengo que levantar, pero que parezca que, o sea, a nivel técnico entendí un montón. Y también hoy viendo y recordando ese momento, entiendo que es que uno tiene mucho miedo del que dirán. Tú no eres el centro de atención de todo el mundo. O sea, importa lo que tú hagas, digas y pienses, pero para ti. Tú no puedes controlar cómo lo va a asumir el otro y cómo va a reaccionar el otro. No lo puedes hacer. O sea, no se puede. Punto. Es imposible. Así que lo único que uno tiene, de lo que uno tiene que ocuparse, ni siquiera preocuparse, es de lo que uno hace, dice, piensa. Porque si tú no controlas tu mente, va a ser caótico. Si tú no controlas esos pensamientos, va a ser caótico. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Y con la energía con la que piensas las cosas es como llegan. Así que bueno, para mí fue un montón de aprendizaje esas dos escenitas. Ya después sí vino Entre Sombras. Y después de Entre Sombras, cuando volví a España en septiembre del 2022, continué con el máster. Esta vez sí fue el máster completo, pero eso se los cuento cuando vean las primeras escenas del máster, que van a ser todo el primer bloque con Carmen. Recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante y nos vemos mañana con videitos de Fórmula 1.